12 hombres cambiaron el mundo. 12 hombres que no tenían ejércitos, ni riquezas, ni poder político, solo una historia que contar y una fe que no podían callar. Y por eso los mataron. Hoy quiero contarte lo que les pasó a cada uno de ellos. Y te digo desde ahora, esto no es una lista de datos históricos. Esto es el testimonio más caro que se ha pagado por una fe. Cada muerte de estos hombres es una respuesta a una sola pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Por lo que crees, quédate hasta el final, porque la historia del último apóstol que vamos a ver te va a sacudir de una manera que no esperas. Bienvenido a Senda Bíblica Plus. Soy Juan Acosta y este canal nació con un propósito muy sencillo: contarte la palabra de Dios, como a mí me hubiera gustado que me la contaran, sin religiosidad, sin lenguaje complicado, desde la vida real. Hoy vamos a hablar de los 12 apóstoles de Jesucristo, no solo de quiénes fueron, sino de cómo murieron, de lo que enfrentaron, de lo que eligieron cuando tuvieron la oportunidad de renunciar y salvarse y no lo hicieron. Si este es tu primer video aquí, suscríbete y activa la campanita. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Empecemos. Antes de hablar de sus muertes, necesito que entiendas quiénes eran en realidad estos hombres, porque a veces los imaginamos como figuras religiosas solemnes, con túnicas perfectas y rostros iluminados, y no eran así. Eran pescadores, campesinos, artesanos, hombres con las manos callosas de trabajar, con familias que mantener, con miedos reales. El mismo Pedro que se convirtió en pilar de la iglesia fue el mismo hombre que una noche, junto a una fogata, negó 3 veces conocer a Jesús, porque tenía miedo de que lo mataran también. Y sin embargo, algo pasó en esos hombres después de la resurrección que los transformó completamente. El mismo Pedro que negó a Jesús por miedo a morir, después eligió morir crucificado de cabeza, antes de renunciar a su fe. ¿Qué cambia a un hombre así? Eso es lo que quiero que te preguntes mientras escuchas cada historia hoy. Estos 12 hombres sencillos salieron por el mundo a contar una historia que nadie quería que se contara. Y el mundo respondió con la única arma que tenía: la violencia. Pero resulta que la violencia no pudo con ellos, porque matar al mensajero no mata el mensaje. Empezamos con el único de los 12 que no murió ejecutado, y eso, en sí mismo, ya es una historia extraordinaria. Juan era hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Era joven, apasionado, el discípulo que la Biblia describe como aquel a quien Jesús amaba. Estuvo presente en la transfiguración, en la última cena, al pie de la cruz. Fue el primero en llegar al sepulcro vacío, la mañana de la resurrección. Después de la ascensión de Jesús, Juan se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Eventualmente llegó a Éfeso, en lo que hoy es Turquía, donde predicó el Evangelio, hasta que el emperador Domiciano lo mandó capturar. La tradición de la iglesia cuenta algo que me parece fascinante. Domiciano ordenó que Juan fuera lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo, frente al público de Roma. Y según los padres de la iglesia, Juan salió ileso, sin una quemadura, sin daño alguno. Ante eso, Domiciano no supo qué hacer con él. Si lo ejecutaba, se convertía en mártir. Si lo dejaba libre, seguía predicando. Así que optó por desterrarlo a la isla de Patmos, que era básicamente una prisión a cielo abierto, en el mar Egeo. Y fue ahí, en ese destierro, donde Juan recibió las visiones que componen el libro del Apocalipsis. El hombre que querían silenciar escribió el libro más leído y más estudiado de toda la profecía bíblica. Juan murió de vejez en Éfeso alrededor del año 100 después de Cristo, con aproximadamente 94 años. La única muerte natural entre los 12, como si Dios hubiera dicho: a este lo necesito vivo un poco más. Santiago era el hermano mayor de Juan, igual de apasionado, igual de cercano a Jesús.
Jesús les puso a él y a Juan el apodo de Boanerges, que significa hijos del trueno. Eso ya te dice algo de su carácter. Santiago fue el primero de los 12 en morir, y su muerte está registrada directamente en la Biblia. Hechos 12, versículos 1 y 2. El rey Herodes Agripa ordenó su ejecución. La Biblia dice simplemente que lo mató a espada, sin rodeos, sin detalles dramáticos. Solo esa frase que en su brevedad es devastadora. Mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Fue rápido, fue público, y fue el primero de una larga lista. Pero hay algo en la historia de Santiago que me impacta profundamente. Jesús, en cierto momento, les preguntó a él y a Juan si podían beber la copa que él iba a beber, y ellos dijeron que sí, sin saber bien lo que estaban prometiendo. Santiago fue el primero en cumplir esa promesa. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros llamados por Jesús, siempre con una perspectiva práctica y directa. Pero ese hombre práctico se convirtió en uno de los predicadores más valientes de la iglesia primitiva. Su viaje misionero lo llevó eventualmente a Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Ahí, durante la persecución del emperador Domiciano, Felipe fue arrestado, crucificado y apedreado. Alrededor del año 80 después de Cristo, murió en la ciudad donde más había predicado, entre la gente que más había amado. Bartolomé viajó hasta la India para predicar el Evangelio. Fue tan efectivo que el rey de la región ordenó su arresto, porque sus conversiones estaban afectando la religión local. Y aquí viene la parte que más me cuesta narrar, porque la tradición ortodoxa describe la muerte de Bartolomé como una de las más brutales de toda la historia del martirio cristiano. Según esta tradición, Bartolomé fue desollado vivo, le arrancaron la piel mientras estaba consciente, luego fue crucificado de cabeza, y su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Me detengo aquí un momento, porque necesito decirte algo. Cuando lees esto desde la comodidad de tu casa, es fácil que parezca solo un dato histórico lejano, pero fue un ser humano, con dolor real, con miedo real, y con la misma fe, que lo llevó hasta la India en primer lugar. Bartolomé pudo haber renunciado, pudo haberse salvado. No lo hizo, y esa decisión, tomada en el momento más oscuro, es la definición misma de lo que significa creer en algo más grande que uno mismo. Mateo era cobrador de impuestos cuando Jesús lo llamó. En la sociedad judía del siglo I, ese era uno de los oficios más despreciados. Los cobradores trabajaban para Roma, cobraban de más y se quedaban con el excedente. Eran considerados traidores por su propio pueblo. Y Jesús pasó por donde estaba Mateo, lo miró y le dijo 2 palabras: sígueme. Y Mateo lo dejó todo. Esa transformación de traidor a apóstol, de despreciado a escritor del primer evangelio, es una de las historias de gracia más poderosas de todo el Nuevo Testamento. La tradición más difundida dice que fue martirizado en Etiopía, muerto a espada, por predicar a Cristo. El hombre que el mundo descartó como indigno, murió como testigo fiel del hombre que lo eligió, cuando nadie más lo haría. Pedro, el pescador impulsivo de Galilea que se convirtió en la roca sobre la que se edificó la iglesia, el hombre que caminó sobre el agua y se hundió, el que sacó una espada en el huerto de Getsemaní, el que negó a Jesús 3 veces en una noche. Ese hombre terminó siendo el líder más influyente de la iglesia primitiva, predicó en el día de Pentecostés, y 3.000 personas se convirtieron en un solo día. Viajó por todo el Imperio Romano predicando el Evangelio. Eventualmente, llegó a Roma, donde lideró la comunidad cristiana. Y en Roma, lo alcanzó la persecución del emperador Nerón, quien responsabilizó a los cristianos del gran incendio del año 64 después de Cristo. Pedro fue arrestado y condenado a muerte por crucifixión,
Aquí viene el momento que me parece uno de los más poderosos de toda la historia del cristianismo primitivo. Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza. No porque quisiera algo diferente, sino porque dijo que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. El hombre que una noche negó conocer a Jesús 3 veces por miedo a morir, murió crucificado de cabeza, antes que renunciar a él. Esa es la transformación más radical que puedo imaginar en un ser humano. Fue enterrado en el Monte Vaticano. Sobre su tumba se edificó siglos después la Basílica de San Pedro. Andrés era el hermano de Pedro, también pescador. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús, y fue él quien llevó a Pedro a conocerlo. Era un conector, un puente entre las personas y Jesús. Su muerte llegó también por crucifixión, pero como Pedro, Andrés pidió que su cruz fuera diferente. Fue crucificado en una cruz, en forma de X, que hoy se conoce en todo el mundo como la Cruz de San Andrés. Es incluso parte de la bandera de Escocia. Se dice que Andrés estuvo atado a esa cruz durante 2 días, predicando el Evangelio a quienes pasaban mientras agonizaba. 2 días predicando desde una cruz. Si eso no es fe que se vive hasta el final, no sé qué lo es. Tomás es el apóstol que todos conocen por su duda. Cuando los otros discípulos le contaron que habían visto a Jesús resucitado, Tomás dijo la frase que lo marcó para siempre: si no veo las marcas de los clavos en sus manos y no meto mi dedo en el costado, no creeré. Y Jesús apareció de nuevo. Específicamente, para Tomás, le mostró las heridas. Y Tomás cayó de rodillas y dijo: mi Señor y mi Dios. Lo que pocos saben de Tomás es que ese hombre que necesitó ver para creer se convirtió después en uno de los misioneros más valientes de la iglesia primitiva. Viajó hasta la India, más lejos que cualquier otro apóstol, en Chennai, en la India. Tomás fue martirizado por lanzas después de una misión de evangelización exitosa. El hombre que dudó murió en el lugar más lejano de todos, como si Dios hubiera dicho: te voy a mandar al lugar donde más se necesita esa fe que tanto te costó. Simón el Celote es uno de los apóstoles más misteriosos. Los celotes eran nacionalistas radicales, dispuestos a usar la violencia para lograr sus objetivos. Simón venía de ese mundo, y sin embargo, Jesús lo llamó. El mismo Jesús que también llamó a Mateo, el cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos. En el grupo de los 12 había un celote y un colaborador de Roma, sentados a la misma mesa. Eso solo ya es un milagro. Simón encontró una causa más grande que la independencia política: el Evangelio. Según la tradición, fue torturado brutalmente, su cuerpo desollado y partido en 2 durante la persecución del emperador Trajano, el revolucionario que quería cambiar el mundo con violencia. Terminó cambiándolo con su testimonio y su muerte. Judas Tadeo es uno de los menos mencionados en los evangelios. Aparece en la última cena, haciendo una pregunta directa a Jesús, una pregunta honesta, de alguien que quería entender. Después de la resurrección llevó el evangelio a Mesopotamia y Persia, regiones que hoy corresponden a Irak e Irán. Su ministerio fue poderoso y efectivo. Su muerte, según la tradición, llegó de manera violenta. Algunas fuentes dicen que fue apedreado, otras afirman que fue asesinado con hachazos. Pero el testimonio es el mismo. Murió predicando. Judas Tadeo es hoy venerado como el santo patrón de las causas perdidas y desesperadas. El apóstol del que menos se sabe, el más silencioso. Se convirtió en el intercesor de los que sienten que no tienen esperanza. No podemos terminar sin hablar de él, el 12º apóstol, el que traicionó a Jesús. Judas Iscariote fue elegido por Jesús, como los demás. Caminó con él durante 3 años, vio los mismos milagros, escuchó las mismas enseñanzas, y sin embargo, en la última cena, salió a entregar a su maestro por 30 piezas de plata. Lo que motivó esa traición es una de las preguntas más debatidas de toda la historia cristiana. ¿Fue la avaricia
¿La desilusión? ¿La influencia directa del maligno? Probablemente una mezcla de todo. Pero lo que me impacta más de la historia de Judas no es la traición, es lo que vino después. Cuando vio que Jesús había sido condenado, la Biblia dice que Judas se arrepintió. Intentó devolver las 30 monedas. Los líderes religiosos no las aceptaron. Y Judas, incapaz de cargar con ese peso, fue y se ahorcó. El campo donde murió fue comprado con esas 30 monedas y fue llamado el campo de sangre. La historia de Judas me confronta de una manera muy profunda, porque el arrepentimiento de Judas fue real, su dolor fue real. Pero ese arrepentimiento nunca se convirtió en fe, se quedó en culpa, sin redención. Pedro también traicionó a Jesús, también lloró de arrepentimiento, pero Pedro corrió hacia Jesús, Judas corrió hacia la muerte, misma culpa, destinos, completamente diferentes. 11 hombres que pudieron haber salvado sus vidas con una sola palabra, con una sola negación, con un simple «yo no conozco a ese hombre», y ninguno lo dijo. Estos no eran superhéroes, no eran figuras religiosas inmunes al dolor, eran hombres que sangraban, que sufrían, que tenían miedo, y aún así, eligieron. Me pregunto a mí mismo muchas veces, y hoy te lo pregunto a ti, ¿qué tan profunda tiene que ser una convicción para que un hombre elija morir antes que renunciar a ella? ¿Qué vieron estos hombres? ¿Qué experimentaron? ¿Qué los hizo imposibles de doblegar? Yo creo que la respuesta es simple, aunque no es fácil. Vieron a Jesús resucitado, no como un símbolo, no como una metáfora. Lo vieron, lo tocaron, comieron con él. Y eso no se puede desmentir con una amenaza, ni con una espada. Puedes callar a un hombre, no puedes callar lo que un hombre sabe que es verdad. Si este video te habló hoy, quiero pedirte algo muy sencillo. Déjame un comentario abajo. Cuéntame cuál de estas historias te impactó más. ¿La de Pedro que eligió morir de cabeza? ¿La de Tomás que llegó hasta la India después de dudar? ¿La de Judas, con toda su tragedia? Yo leo todo lo que me escriben. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Toca el botón de suscripción y activa la campanita. Cada semana traemos contenido como este. Historias bíblicas contadas desde la vida real. Y si alguien que conoces necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces la palabra de Dios llega a las personas, a través de nosotros. 12 hombres, 12 historias, 11 muertes violentas y una muerte natural, después de décadas de persecución y destierro. Pero ninguno murió derrotado, murieron en circunstancias brutales. Sí, pero murieron con una convicción, que ningún verdugo pudo arrancarles, y su muerte no fue el fin de su historia. Fue el comienzo de algo que ningún emperador, ningún rey, ninguna persecución pudo detener. El evangelio que ellos regaron con su sangre llegó hasta nosotros 2000 años después. Llegó hasta este video. Llegó hasta ti. Donde quiera que estés viendo esto hoy, gracias por quedarte hasta aquí. Eso me dice mucho de ti. Cuídate mucho. Abraza a tu familia. Dale gracias a Dios por este día. Y recuerda siempre que la fe que estos hombres murieron defendiendo es la misma fe que hoy está disponible para ti. Gratis, sin costo, sin mérito propio. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.